días, mi nombre es Ángel Mujica, yo estudio electricidad en el Instituto Universitario Antonio José de Sucre, Extensión Valencia. Hoy le vengo a hablar sobre los transformadores, resistencia, inductancia y impedancia. Para comenzar, quiero darle una pequeña explicación de los transformadores. Hace más de un siglo que los transformadores fueron inventados y llegaron a nuestra vida cotidiana. Gracias a la creación del transformador como tal, él nos ha dado una vida más llevadera. Gracias a él tenemos la electricidad como la conocemos. ¿Por qué? Porque están los transformadores de alta tensión que están en las grandes industrias de la electricidad que toman la electricidad, la transforman y la distribuyen. Como por ejemplo en el Buri hay ciertos transformadores que ya distribuyen eh, la corriente a otras plantas, como la planta del Palito y otras en total. Los transformadores, ellos funcionan, ellos tienen dos bobinas y un centro de hierro. La primera bobina se llama bobina primera bobina, esta trabaja recibiendo el voltaje. La segunda bobina o bobina de dispersión o segunda bobina ya trabaja con que el transformador ahí va a soltar. Ahí vamos a ver qué es el voltaje que estamos trabajando. En este caso hay dos tipos de transformadores. Tres tipos de transformador. Formador elevador, reductor, ideal. El transformador que eleva el voltaje es cuando primera bobina del transformador, cuando pasa, tiene unas espiras. Las primeras espiras tiene pocas en el primer transformador y muchas en el segundo. Cuando pasa, se convierte en un transformador que eleva el voltaje. En el caso del transformador reductor, que es el que todos conocemos, que tenemos en nuestros teléfonos, que podemos recargar nuestros teléfonos con nuestros cargadores, o computadoras, televisores, eh, microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos trabajan con ellos trabajan con transformador reductor, que tiene la primera bobina es más espiras que en la segunda, y eso reduce. En cambio, en el tercer tipo de transformador ideal, tiene la misma igualdad de espiras, ya sea en la primera o en la segunda. También existe ¿cómo le diré? El flujo de la bobina o la bobina mutua. Esto significa que el transformador puede dividirse en dos partes. La primera parte del flujo de voltaje va al núcleo de hierro. La segunda parte va a la parte de dispersión, que es la que produce el voltaje que sale hacia nuestro, que se suelta. El transformador más común conocido es el transformador que se encuentra en los postes de alta tensión. ¿Por qué? Porque ellos reducen o aumentan. Eso depende del tipo de transformador que tenga. Si es una línea, son tres líneas de alta tensión, 200, 440. Y ellos transforman de 440 a 110. Y de 110, nosotros la llamamos a nuestras casas. Y casi a los cargadores de nuestros teléfonos, que son transformadores en sí, modificados y llevados a la tecnología de ahora, ellos reducen el voltaje de 110 a, a 5 voltios, depende. Aunque cabe destacar que no son 110 voltios, son 120 voltios. Pasa que cuando ellas reducen el voltaje, ellos pasan por los cables de cobre, las guayas, los cables de cobre, ellos pierden los cables con una resistencia. Ellos van perdiendo voltaje, hasta que cuando llega, lo mide con un medidor, un tester, un medidor de voltímetro, un amperímetro, va a haber 110 voltios, 110, 112, 115, 117, eso depende, va y viene. Otra teoría es que es una inductancia mutua. Ya como mencioné, en el transformador se encuentra la inductancia, el
el flujo mutuo en el transformador. Entonces, que la inductancia mutua es un efecto que produce un fenómeno en una bobina, en este caso la bobina de transformador. La bobina de transformador, la mutua produce ese efecto de que una parte del voltaje que pasa al núcleo de hierro y la otra pasa a la parte de la parte secundaria de la bobina, que es la que hace que produce. Aparte de todo, esta es muy necesaria porque si no tuviera no se fuera, o sea, no tuviera, ¿no? Si no se fuera desarrollado como tal, hubieran problemas en el cómo se transformaría la corriente si no pasa por el núcleo de hierro o por la bobina. Otro punto que quería tocar, recalcar, es la relación que tiene la intensidad, el flujo, la resistencia, las tensiones con la electricidad, que tienen todas ellas en común. Según dice la ley de Ohm, que es la ley básica de la electricidad, que se expresa se expresa que la corriente es proporcional a la resistencia, al voltaje, y a su vez es antiproporcional o aplicado a la resistencia. ¿Por qué? Porque sin corriente no hay voltaje, sin voltaje no hay corriente, sin resistencia no se producen los demás efectos. Eh, el flujo, si no hay flujo no hay corriente, no va y viene. ¿Cuál es la tensión? Eso es lo que quería llegar. La tensión es como tal, cuando tú le aplicas tensión a un circuito de corriente, lo que produce es una impedancia. ¿Por qué? Porque la tensión varía. No es que va a tener una corriente y tú le aplicas una tensión y ya va a variar. Es una corriente alterna, no es una corriente continua. Para convertirla en una corriente alterna se le agregan ciertos componentes como son los transformadores, condensadores, resistores. Resistores no, esos son resistencias. Transformador y condensador. Inductancia. La impedancia es necesaria. Si tú tienes, como todos tenemos en nuestros hogares, nosotros tenemos circuitos de corriente alterna, no tenemos corriente continua porque la corriente continua es una corriente perfecta. Ella va a tener, ya tiene problemas a la hora de que si es una corriente de un flujo 110 voltios y ella va a seguir siendo 110 voltios. Si tú te pones un transformador de 5 voltios, ya va a pasar por el transformador y la va a dañar. En cambio, una corriente alterna ella puede ser modificada gracias a su onda senoidal. Porque una corriente alterna puede ser una onda senoidal que cuando tú la transformas, la puedes llevar a lo que tú necesites en ese momento. Es por eso que la impedancia es necesaria. eh, ya que en nuestra vida cotidiana la impedancia trabaja en todo sí, nuestra expresión de nuestra vida, pues. Por ejemplo, en ciertos momentos de nuestra vida es necesario la impedancia. Vuelvo y repito, gracias a la impedancia tenemos una tensión y gracias a la tensión tenemos una impedancia. Gracias por el video, espero que le den like, suscribirse, nos vemos en una próxima. Gracias.